A propósito de la medida cautelar instaurada, más bien la solicitud de medida cautelar instaurada por la firma KM Abogados y Astrid Carvajal, con radicado MC23020, les quiero contar por qué instauramos esa solicitud y por qué consideramos que tiene vocación de prosperidad en cuanto al requisito de admisibilidad. Resulta que el gobierno nacional emitió un decreto de emergencia en virtud, como ya todos sabemos, de la pandemia mundial por el coronavirus COVID-19. Y ese decreto de emergencia le da un plexo de posibilidades específicas. Es muy claro tener en cuenta que la firma Academia Abogados y Astrid Carvajal, para poder entender un poquito el contexto, procedió a instaurar esta solicitud de medida cautelar el 18 de marzo de 2020, es decir, muchísimo antes de que efectivamente el gobierno nacional hubiese decidido decretar la cuarentena obligatoria por 19 días. Este dato es fundamental para poder entender el contexto de lo que quiero manifestarles, y es que, como les venía diciendo, en virtud de ese decreto de emergencia, resulta que el gobierno nacional tiene un plexo de posibilidades para limitar específicamente el derecho a la libre circulación, que en el caso y a la luz del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se encuentra consagrado en el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ustedes pudieron observar en prensa y en los medios de comunicación que el presidente de la República, Iván Duque, salió a manifestar que en esa época, o sea, muchísimo antes del decreto de la cuarentena obligatoria, salió a manifestar que no le era posible en el momento proceder a limitar el derecho de circulación porque él se debía apegar a la Constitución Política de Colombia y por ende pues no podía transgredir ese mandato constitucional. Sin embargo, y en virtud, digamos que inicialmente de ese pronunciamiento del presidente fue que decidimos instaurar esta medida cautelar mediante en la que solicitamos, una de las cosas que solicitamos es que se decretara el aislamiento y la cuarentena obligatoria a nivel nacional. Y es porque efectivamente hay una primacía dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, nosotros como somos un Estado parte de la Organización de Estados Americanos o de la OEA y además hemos suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, hemos ratificado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos la obligación de tener una normatividad, incluyendo la Constitución, que vaya de conformidad a ese instrumento internacional denominado Convención Americana de Derechos Humanos y que efectivamente también vaya concatenado con sus instrumentos internacionales. Y en caso de nosotros tener una norma contraria a esos instrumentos, tenemos la obligación de adecuar nuestra normatividad para que efectivamente pues vaya de conformidad. En ese orden de ideas procedimos a instaurar esa solicitud de medida cautelar para que sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien evalúe la situación, defina los criterios de admisibilidad conforme al artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además verifique si efectivamente se agotaron los recursos internos de conformidad al artículo 31 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de conformidad con el artículo 46 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué instauramos esta medida? Porque consideramos que en ese momento de crisis y viendo pues, la situación de otros países, teniendo reflejos y espejos, queremos proteger a la ciudadanía. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros solicitamos que la medida cautelar se decrete en virtud del artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde se encuentra consagrado específicamente el derecho a la vida. Y para ello, le solicitamos a la Comisión que adopte ciertas medidas o que ordene que el gobierno nacional adopte ciertas medidas, ¿como cuáles? Primero, pues ya se los había manifestado el aislamiento obligatorio, es decir, lo que está pasando con la cuarentena obligatoria. Segundo, que efectivamente se adopten medidas para proteger a la población vulnerable. Tenemos que pensar en las personas
que son más necesitadas, las personas que viven del diario, las personas que tienen que salir a vender sus productos para comer. Necesitamos que el gobierno nacional, en virtud de ese decreto de emergencia, proceda específicamente a dictaminar subsidios y alivios para que estas personas puedan resguardar su derecho a la vida. Es decir, para que estas personas puedan cumplir con la cuarentena, pero además que no aguanten hambre. Segundo punto. Tercer punto, frente a las personas que se encuentran y que viven de un sustento mensual, que son empleadas, a las que les han suspendido sus contratos laborales, a las empresas que han cerrado y que por ende las personas no pueden ir a trabajar, o las personas que son independientes, pues el arriendo mensual les llega, tiene que pagar los créditos, tiene que pagar los que tienen y están pagando créditos hipotecarios, los que tienen que pagar renta. Entonces, para esas personas el gobierno podría entonces, o en este caso a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictaminar estas medidas para que efectivamente el gobierno pueda hacerlo. Ahora bien, yo les dije que les iba a manifestar por qué consideramos que esta medida cautelar tiene vocación de ser admitida. Como bien les venía diciendo, en virtud del artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se deben cumplir ciertos criterios fundamentales. Uno de ellos es que efectivamente exista un riesgo. Y como les venía diciendo, efectivamente la solicitud la hicimos concatenada con el derecho a la vida, porque esa es la final consecuencia de la pandemia del coronavirus, porque lo hemos visto en países como Italia, España, en todas partes. Acá en Colombia ya tenemos reportado 2 personas fallecidas. Entonces, en ese orden de ideas, decretar estas medidas, no solamente la cuarentena, sino cómo aliviar la cuarentena, resulta totalmente fundamental para que efectivamente se genere y se resguarde, valga la redundancia, el derecho a vida. El segundo requisito es la urgencia. Y eso es muy importante porque pues, a medida que va pasando el tiempo, el pico de expansión va en su mayor grado y en este momento va generando un mayor número de afectados, lo que pone en un mayor riesgo a toda la población colombiana. Y el tercer requisito es que efectivamente se genere un daño irreparable. Y yo frente a eso pues he sido concreta, y es que el derecho a la vida no tiene cómo repararse. Después de que una persona fallece, ¿cómo la revivimos? En ese orden de ideas se cumplen esos 3 requisitos del artículo 25, del artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay otro aspecto importante y que se debe cumplir, y es que además de esos 3 requisitos también se debe cumplir con un requisito adicional, que es el artículo 31 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, frente a lo que se refiere con el agotamiento de los recursos internos, y está concatenado con el artículo 46 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Resulta que el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que los estados tienen que brindar recursos adecuados, idóneos y efectivos para subsanar las situaciones jurídicamente infringidas. Entonces, en este orden de ideas, para poder acudir al sistema interamericano, yo tengo que efectivamente argumentar que agote esos recursos internos, o por qué, en este caso concreto, no tendrían que agotarse. Acá en Colombia, frente a esta situación, podríamos pensar en 3 mecanismos. El primero es el derecho a la petición, que se encuentra, pues ya es un derecho constitucional, en donde el gobierno nacional tendría 15 días hábiles para contestarnos, y ahí podríamos manifestar y hacer estas solicitudes y darle la oportunidad al gobierno que sea mutuo propio, que tome estas medidas, o que lo haga en virtud de esa solicitud. Pero resulta que para responder un derecho de petición, y más al gobierno nacional, nos vamos a demorar 15 días. En 15 días, ¿cuánto ha avanzado el pico de expansión de la pandemia? ¿Cuánto hemos puesto en riesgo a la población colombiana? Entonces, por ende, no podemos pensar que es un recurso idóneo, adecuado y efectivo por el tiempo de duración del mismo. También podríamos pensar entonces en la acción de tutela, pero la acción de tutela tiene la misma complejidad en términos, siendo un mecanismo que es por excelencia destinado a la protección de los derechos humanos, y que digamos que es uno de los mecanismos que tiene un periodo de resolverse muy corto dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Pensemos en cuánto se demora admitir la tutela.
Pensemos adicionalmente, mientras que le dan traslado a las partes, es decir, mientras que a la parte accionada se le dice, usted tiene derecho a contestar la tutela. Pensemos una semana más, una o 2 semanas más aproximadamente que se demore resolver. Y si resuelven con una sentencia favorable, la contraparte podría impugnar la decisión, es decir, que hay que esperar a que vaya a otra instancia. Estamos hablando de un recurso que, si bien es muy rápido, puede demorar o puede tardar mes y medio para quedar en firme. Eso sí, no se somete a revisión de la Corte, ¿cierto? Y, por ende, bajo los criterios que les expliqué, no cumpliría con los fines propuestos de ese recurso para combatir este contexto específico, es decir, para que se resuelva de manera inmediata. El tercer recurso sería la acción popular, que pensaría yo que incluso es un recurso que es más adecuado que la acción de tutela, porque estaríamos hablando del derecho de toda una comunidad, pero cobra la misma suerte que el derecho, que la acción de tutela frente al término de duración para resolverse. Frente a la idoneidad, adecuación y efectividad del recurso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya resolvió este asunto en 2 casos que yo quiero referir, bueno, en realidad en muchos, pero para traer 2 referencias, lo resolvió en una sentencia muy nueva, que es del 2019, en el caso Hernández versus Argentina, y en una sentencia, que es la sentencia Ito, que es el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, y estableció que el recurso no solamente debe existir en el papel, sino que debe ser idóneo, adecuado y efectivo, es decir, que esté creado para efectivamente resolver o subsanar la situación jurídicamente infringida. Además de eso, que sea apto para resolver esa situación. Y finalmente, además de ser apto para resolver esa situación, que efectivamente pueda tener un término de duración, pueda tener una estructura de creación que sea totalmente óptima para poder poner fin a esa situación jurídicamente infringida. Entonces, basados en esas situaciones es que consideramos que podría tener vocación de prosperidad su admisibilidad. Sin embargo, dejamos claro que después de haber instaurado esta solicitud, pues días después el gobierno nacional decretó la cuarentena obligatoria y que esperamos que siga decretando medidas importantes para que la población colombiana no se vea muy afectada, para que resguardemos nuestro derecho a la vida, para que efectivamente podamos aliviar la situación económica y financiera de toda la población, pensando que en este instante pues, es más importante poder sobrevenir a la crisis de manera unida, y que efectivamente pues el gobierno nacional y los mandatarios locales estén muy receptivos a escuchar la localidad. También aclaro que otra de las cuestiones que nos llevó a instaurar la medida cautelar y que en la actualidad nos lleva a estarle mandando informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que inicialmente había una descoordinación entre los mandatarios locales y el gobierno nacional, los alcaldes, los gobernadores, que finalmente algunos tuvieron algún resguardo frente a algunas decisiones, por ejemplo, del cierre de municipios, por ejemplo, el de alivios financieros, por ejemplo, el de manejar y estructurar el presupuesto de su municipio para destinarlo a sufragar la crisis por la cual estamos atravesando, pero que finalmente puedo decirle a ellos que no solamente se limiten a nuestro mandato constitucional, que entendemos que la constitución política es norma de normas, sin embargo, existen otros instrumentos internacionales que nos dan luz para poder verificar cómo tomar mejor estas decisiones en pro y en el beneficio de cada una de nuestras comunidades y en beneficio de la población colombiana en general. Para los que quieran ampliar su información, pues me pueden escribir a mi correo electrónico, aparece siempre aquí al final del video y ahí pues les puedo resolver todas sus inquietudes.